Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central en su nuevo día y horario, jueves a las 23 horas, pero siempre en la pantalla de la televisión pública de Uruguay, en la tercera temporada de este encuentro, que tiene hoy una nota central con el ex canciller de Uruguay, actualmente secretario general de la OEA, Luis Almagro, hablando de la realidad que abarca los continentes americanos. Y también estaremos repasando la visión que tienen distintas cadenas de televisión con respecto a la situación que está viviendo Uruguay en materia del control de la pandemia. Momento de comenzar nuestro encuentro de siempre. Y comenzamos con esta entrevista, esta comunicación que mantuvimos con Luis Almagro, secretario general de la OEA en Washington, de las pocas notas que ha otorgado este destacado jerarca a nivel internacional de este organismo internacional de las Américas, hablando de la situación de la pandemia, cómo esta está afectando en áreas de la salud, en la economía y en la sociedad de nuestros continentes. Vamos al diálogo que mantuvimos con Luis Almagro. Con enorme gusto le damos la bienvenida a este encuentro al secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Muchísimas gracias, secretario general, por recibirnos. Encantado de estar contigo, Pepe, un placer y tener la oportunidad de hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, para la televisión pública, además que llega a todo el país, así definitivamente. Que doblemente satisfactorio. Secretario, cuando comenzó la Nochebuena, o mejor dicho, la primera noche del año 2020, entre medio de los festejos de un año que venía, un almanaque nuevo, seguramente muchos de nosotros dijimos qué buen año, qué buen comienzo, cuántos proyectos, cuántas cosas por hacer, cuánta expectativa en un año, en 365 días flamantes. Y de golpe la vida se encargó de darnos una bofetada bastante grande y cambiarnos todo. El mundo ha cambiado. Se habla de una nueva normalidad. Quería empezar un poco por allí, por el lado más, digamos, de tono personal, de cómo ha vivido usted este cambio a nivel de todo el planeta. Claro. Mi comienzo de año fue un poco particular, porque mis hijos estaban en Sudáfrica en ese momento. Yo estaba solo con mi gata acá en la residencia de la OEA y con mucho trabajo, porque no te olvides que estábamos en plena campaña para la reelección a la Secretaría General de la OEA, de los cuales el tema de la pandemia empezaba a ser un tema. O sea, ya teníamos noticias de lo que estaba pasando en China, ya había alguna información, algunos indicios de la gravedad que podía tener esto, y cada vez empezó a formar parte más de la cotidianeidad y de lo que teníamos que hacer, y al mismo tiempo que teníamos que hacer, pasó a formar parte también de las precauciones que teníamos que tener durante la campaña, tanto que la propia reelección se hizo, debe haber sido una de las últimas reuniones que se hicieron aquí en Washington, porque después, a las pocas semanas, definitivamente fue la última reunión en la Organización de Estados Americanos. A las pocas semanas ya hubo prácticamente un cierre de oficinas públicas, y ya la vida y el trabajo pasó a tener otra dimensión. Y obviamente que hubo un traslado de las prioridades, las prioridades que teníamos en el comienzo de la gestión, obviamente basada en los 4 pilares de la organización, se fueron trasladando a cómo hacíamos el apoyo institucional a los países para el combate a la pandemia. Nosotros no tenemos competencias en materia de salud, a pesar de lo que dijo Maduro el otro día, que en una de sus tantas confusiones, es la Organización Panamericana de la Salud, que es la que se ocupa, y nosotros buscamos simplemente la forma de mejor apoyar su gestión y sus trabajos. Y después apoyar a los países en temas institucionales, porque hay muchos temas institucionales durante esta pandemia. Doctor, ¿pueden, como usted acaba de mencionar, un papel activo en el comienzo de la pandemia, pero no tengo duda que lo van a tener inmediatamente la misma
se atempere a nivel mundial, porque primero tenemos una situación sanitaria que atender, y allí es donde los científicos tienen que trabajar. Y se le ha dado paso precisamente a los científicos para que trabajen, y digamos, los organismos internacionales que no tienen estricta competencia en el área sanitaria están a la expectativa de lo que va a ocurrir después, que no es para nada menor, porque acá tenemos una situación que afecta a lo sanitario, obviamente que es lo más relevante, pero también a nivel social y a nivel económico. Y a esos temas quería referirme también, si a usted le parece. Sí, mira, la pandemia pegó en cada uno de los 4 pilares de la organización. Son democracia, acceso a derechos y equidad, desarrollo integral y seguridad multidimensional. En cada uno de ellos tenemos cosas que atender, trabajos que realizar, nuevos, adicionales en función de la pandemia. En materia de democracia, por ejemplo, se han suspendido procesos electorales, incluso 2 procesos electorales a nivel nacional, como en República Dominicana y Bolivia, algo que era muy lógico. Pero también hay procesos electorales que se hicieron en tiempos de pandemia, como en San Kitts and Nevis y en Surinam, que la OEA tuvo que observar el proceso electoral en Surinam. Hemos tenido que ver de diferentes temas institucionales, de fortalecimiento institucional, de funcionamiento de parlamentos. Tuvimos una reunión hace poco incluso con los presidentes de los parlamentos y senados de la región. El funcionamiento del Poder Judicial, la transversabilidad de las políticas públicas. Coordinamos el grupo de trabajo conjunto de cumbres que tienen, como todas las organizaciones, coordinación de, en este momento, por lo menos 16 organizaciones internacionales, entre esas las organizaciones internacionales de crédito, a las cuales obviamente les hemos tenido que reafirmar conceptos en cuanto a flexibilidad en pago de deuda y flexibilidad para los países de renta media para obtener nuevos préstamos para atender esto. En acceso a derechos y equidad, las poblaciones vulnerables, de la situación de la mujer, poblaciones indígenas hay naciones indígenas que tienen 700 habitantes y que por lo tanto un golpe de la pandemia a las mismas puede significar su genocidio, puede ser que lleguen a su exterminio. Población afrodescendiente, que también la población latina, incluso aquí en Estados Unidos, son poblaciones vulnerables a la pandemia, la migración generalmente, porque viven en estado de más hacinamiento. Entonces hay vulnerabilidades, la situación de la mujer ni hablar, con cómo se dispararon los casos de violencia doméstica, cómo fueron afectados sus puestos de trabajo, principalmente en sectores donde trabaja la mujer, sus emprendimientos, la situación del trabajo desde la casa, en materia de seguridad y en materia de desarrollo. Claro, obviamente que los países han tenido que reasignar recursos y han perdido puestos de trabajo. Hay empresas que no sobrevivieron a la primera fase de la pandemia, empresas que no van a sobrevivir al final del ciclo. O sea que hay muchos frentes que atender. Cuando arrancamos, la prioridad es y sigue siendo tener un continente libre de dictaduras. Esa es la prioridad fundamental. Para ahí está enfocado nuestro trabajo, y en tiempos de pandemia aún más, porque es todavía más importante ello, ¿no? O sea, el manejo de las pandemias en contexto de dictadura, con falta de transparencia, con políticas irresponsables, o sea, verdaderamente afecta a las condiciones regionales, ¿no? Como ha afectado la crisis humanitaria y crisis migratoria venezolana. Está claro. Se podría decir también, secretario general, que muchas veces este tipo de situaciones pueden resultar tentadoras para gobiernos de corte populista de implementar una serie de medidas que normalmente no lo harían en un marco donde no existiera la pandemia. Sí, pero hoy tenemos que esperar que baje la polvareda, digamos. Sí, todavía no tenemos ningún ciclo cerrado. Sí tenemos leyes de emergencia, tenemos estados de excepción, sí, pero digamos, si hoy tuviera que aplicar la Carta Democrática Interamericana
aquellos que han restringido libertad de circulación, de libre tránsito, de reunión, de asociación, de demostraciones, o sea, se la tengo que aplicar a todo el mundo, porque todo el mundo ha tenido. Pero esto se combina con Estado de Derecho democrático y orden público, que son dos elementos que son esenciales, y las cuestiones de orden público son fundamentales, distancia social, políticas de confinamiento, aislamiento, son necesarias en este momento para mantener condiciones de salud de la población. La salud es un tema de orden público, de hecho, es un derecho de orden público. Sin duda. Estamos preocupados por los empleos del futuro, que es una buena preocupación por otra parte. Hoy nos preocupa el futuro de nuestros empleos. La OIT, la CEPAL dieron a conocer hace pocos días atrás un informe, se estima una pérdida de 37.7 millones de puestos de trabajo en toda América, en todas las Américas. Es un tema de alerta importante. Sí, y primero la población que va a caer a nivel de pobreza, o sea, 60 millones. O sea, la población que va a caer a nivel de pobreza extrema. Los puestos de trabajo que se están perdiendo, la contracción de la economía y la contracción de los sistemas productivos. Todo esto implica que, y para nuestras sociedades todavía, porque es distinto una cuarentena en un país desarrollado que una cuarentena en países latinoamericanos o del Caribe, es muy distinto, muy diferente. O sea, primero nuestras economías son tienen mucha informalidad, o sea, arriba del 60% de informalidad en muchos casos. Entonces, y la informalidad hace que las personas muchas veces tengan que salir a buscar el pan suyo de cada día, literalmente. No pueden permitirse no salir. Entonces, políticas sociales de apoyo son fundamentales en este tiempo, no solamente para la población vulnerable, pero para también hay la otra población vulnerable, que es la gente que ha tenido que dejar de trabajar y la gente que tiene que asegurar un sustento familiar todos los días. Con un ciclo pandémico que está abierto en todo el mundo, o sea, no ha cerrado el ciclo pandémico en ninguna parte del planeta, por lo tanto, el trabajo, no tenemos una idea definitiva de cómo va a terminar esto. Y sí, la ciencia puede darnos una respuesta, pero o sea, el aislamiento de un virus o el exterminio, el virus creo que se dio solamente una vez con el variola, ¿no? Sería el virus del smallpox, virola, que fue el único virus que ha sido prácticamente erradicado del planeta, con una campaña muy masiva de vacunación. Para la pandemia más grande anterior, que es la gripe española, hubo 2 años y no se encontró nunca una vacuna. En ese tiempo tampoco se encontraban tantas vacunas. Y eso y esto es un proceso que todavía no está cerrado del todo en esa materia, hasta que no esté todo el mundo vacunado, porque no tiene sentido tener el 50% del mundo vacunado y el 50% no, porque las variables comerciales, sociales, de tráfico, de comercio, de viajes, obviamente que van a seguir condicionadas por este motivo. Absolutamente. Aprender a convivir con el virus. Mencionaba usted sectores más vulnerables, donde claramente uno está de acuerdo que allí hay que actuar porque es importante, es muy importante. Hay un sector que también ha sido vulnerado, un torpedo a la línea de flotación del sector educativo a nivel mundial, que vive obviamente de lo presencial, de poder compartir sus horarios de clase con los niños, con sus adolescentes. En este caso, el sector educativo, acá en Uruguay en pocos días van a comenzar las clases en el sector público, ya ha habido algunos comienzos en áreas rurales y también dentro de las escuelas privadas. Pero, ¿qué visión se tiene desde la OEA de cómo ha impactado esto en el sector educativo en general, secretario? Dramáticamente, porque ha afectado, cuando se ve afectado el sector educativo, se ve afectada la integralidad de la sociedad, por la situación de los padres, aunque en estos tiempos
las condiciones de trabajo desde la casa sean más normales y comunes, eso también se ve afectado de alguna manera, se ve afectado la propia dinámica de trabajo, las propias dinámicas de relaciones familiares y obviamente los niveles escolares y educativos. Y hay cosas que son mucho más difíciles de aprender. Vamos a poner una familia de latinos que recién llega a Estados Unidos. O sea, lo más probable es que el hijo integrado a la escuela aprenda a hablar inglés en poco tiempo. Pero sentado en la casa con una pantalla no lo va a aprender en tan poco tiempo. O sea, hay condiciones que completamente han cambiado desde la propia base, ni que hablar en fases ulteriores de desarrollo, pero también va a pegar muy directamente en los niveles de aprendizaje, en los niveles académicos que sean susceptibles de alcanzar, y obviamente que también nos falta en este punto cerrar cómo van a ser las condiciones de ejercicio de determinadas profesiones en tiempos de pandemia y en tiempos post-pandémicos, ¿no? Prácticamente todas las relaciones humanas se han visto completamente modificadas. Las relaciones humanas de educación, las relaciones humanas de trabajo, las relaciones humanas familiares, porque para proteger a la población vulnerable, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces, ha cambiado prácticamente todo, y eso hay en muchos casos cambios que están acá para quedarse. El proceso de medicina a distancia, el proceso de enseñanza a distancia, que eran procesos incipientes en algunos lados y más desarrollados en otros, están aquí para quedarse prácticamente y van a formar parte de la realidad educativa durante mucho tiempo. Secretario, ¿y la economía mundial? ¿Qué podemos esperar? Algunos economistas hablan de la famosa V, la V corta, una caída importante, una trepada, una subida bastante rápida. Otros no son tan optimistas, hablan más de una U que una V. ¿Qué se puede esperar? ¿Es la integración, en definitiva, pensando en las Américas, pensando en el papel de la OEA, es la integración, ese comercio entre regiones que nos va a sacar adelante, son los mercados internos, son los créditos de los organismos multinacionales que nos pueden dar una mano en estos momentos críticos? Una combinación de todos esos factores y algunos más. ¿Cuáles son las? Primero, en algunos casos va a ser más parecido a una V, en algunos casos va a ser más una U muy abierta y una U con varios ciclos en ese proceso de crecimiento. O sea, afectado por determinadas dinámicas, obviamente de relaciones comerciales internacionales o de propias capacidades productivas endógenas o de las capacidades de mercado. Para Uruguay es fundamental, pero obviamente las variables de integración y el comercio obviamente que tenemos con los países de la subregión y de la región es insustituible en muchos casos. Pero vamos a necesitar dinámicas de crecimiento fuerte a nivel mundial que sean capaces de absorber exportaciones del país. Vamos a tener que necesitar flexibilidad en términos financieros. Estoy hablando en general los países de mi jurisdicción. En términos financieros, como dije, para tener nuevos créditos y para pagar los ya existentes, para reasignar carteras, para que esas carteras obviamente vayan a tener una dimensión mucho más social, porque vamos a tener que aguantar a la gente. O sea, lo fundamental en la vida política es el bien público y cómo hacemos que la gente esté mejor, cuando no nos podemos olvidar en ningún caso que necesitamos bien al pueblo, bien a la gente en cualquier lugar de las Américas. Y
vamos a tener que reaccionar lo más pronto posible. Creo que los ejemplos, hay ejemplos reales de no un cierre total de la economía, sino de paulatinamente, con medidas graduales, abrir la misma y ponerla en acción. Eso va a ser necesario, primero por temas básicos de seguridad alimentaria, o sea, hay que seguir produciendo alimentos, de producción de medicamentos, de servicios financieros, de asegurar para algunos las exportaciones de esos productos y para otros la importación de esos productos, por lo tanto las instituciones que van a tener que seguir funcionando en toda esa línea de trabajo. Pero, claro, cuanto mejor capacidad productiva tengan los recursos humanos de un país, cuanto mejor condiciones de acumulación financiera tenga el país y cuanto mejores condiciones de innovación tecnológica tenga, más rápido va a ser el rebote. ¿Qué es lo que deja esta pandemia? ¿Qué es el problema que tiene esta pandemia? Deja al desnudo nuestras deficiencias, deja al desnudo nuestros problemas, deja al desnudo nuestras dificultades estructurales. Y esa es la realidad que vemos durante el periodo pandémico y vamos a ver en el periodo post-pandémico. Doctor, ya para ir cerrando, curiosidad periodística obviamente, pero también de uruguayo. El gobierno del doctor Lacalle Pou ha señalado que la pandemia está relativamente controlada. Ha empleado ese término, los científicos que colaboran con el Poder Ejecutivo manejan esta terminología para señalar que, bueno, igual que suelen utilizar los bomberos cuando hablan de un incendio, no está extinguido, está controlado, que son dos cosas diferentes. Se habla en Washington, en la capital de Estados Unidos, en la ciudad del poder, de alguna manera, ¿se menciona el caso uruguayo? Se ha mencionado el caso uruguayo, se ha mencionado a nivel internacional y hay un reconocimiento explícito a las medidas que se han tomado y forma parte del menú de opinión pública y del periodismo y a nivel político y a nivel diplomático, cómo ha funcionado ese trabajo que ha sido muy encomiable y entiendo la prudencia uruguaya, que es algo muy típico nuestro, ¿no? O sea, la racionalidad de las cosas y absoluta prudencia en el manejo de los temas. O sea, porque no tenemos margen de error nunca, o sea, es algo que he dicho, o sea, Uruguay siempre tiene que tener todo absolutamente controlado y además nosotros, es cierto que tenemos un territorio que no es densamente poblado, pero sí estamos todos amontonados, o sea, la gran parte de la población está amontonada ahí entre la Ciudad Vieja y Carrasco, esa es la realidad del país, o sea, Montevideo se come gran parte de esa población y por lo tanto hay que cuidar muchísimo las variables esas, porque estamos muy, muy concentrados y por lo tanto no se puede escapar el virus, y hay que prestar 100% de atención y extremar los cuidados permanentemente en forma definitiva prácticamente. Secretario General. No se puede cantar victoria hasta que no se cierra el ciclo, ¿no? Y el ciclo no está cerrado ni remotamente, como dije, está abierto prácticamente en todos lados a nivel mundial. Absolutamente, absolutamente. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, doctor Luis Almagro, le agradecemos muchísimo por esta conversación, por este diálogo. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Un gran placer, sí, hasta la próxima. Encantado de estar contigo. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima. Bien, y allí estaba, ustedes lo vieron, la palabra, la visión de Almagro con respecto a la situación en el continente americano, a la situación en nuestro país también. Algunas frases que van a quedar sin duda para recordarlas, como la que mencionó Almagro con respecto a la aplicación de una carta democrática en relación a lo que están viviendo distintos países de América Latina en medio de esta pandemia. Palabras muy interesantes
del ex canciller uruguayo. Momento de hacer una pausa. La primera aquí en Encuentro Central. A la vuelta de la misma venimos con mucho material para compartir con todos ustedes. Gracias como siempre por mantener contacto con nosotros a través de las distintas vías, de las distintas plataformas, de las redes sociales. Nos han pedido ampliar algunas entrevistas, por ejemplo, con el profesor Jo-Kung, coreano, donde ustedes han pedido que segmentos de algunas notas que ya hemos emitido ampliemos, volvamos a reiterarlas porque son de carácter internacional, con fuerte impacto a nivel mundial, de uno de los hombres que más conoce del tema virus, del tema de la pandemia que está afectando a todo el planeta. Ya vamos a venir más adelante, pero vayamos ahora a la visión que les comentaba antes de la pausa. ¿Qué mirada tienen sobre lo que está ocurriendo en Uruguay? Por ejemplo, la cadena BBC. Mientras en muchos países de América Latina el coronavirus se multiplica y la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia, en Uruguay la vida vuelve a la nueva normalidad. Los estudiantes están volviendo progresivamente a las aulas, desde abril se retomó la construcción y el comercio en general se ha reactivado. Y todo esto con una de las tasas de contagio y letalidad más bajas en todo el continente. Hablamos de que el país inició junio con poco más de 800 casos y una veintena de muertes en total desde el inicio de la pandemia. ¿Pero cómo lo logró? Pues en este video te explicamos su singular estrategia para contener el coronavirus. Primero, Uruguay actuó temprano y rápido y su clase política en general logró un consenso en cuanto a las medidas sanitarias. El 13 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en Uruguay y ese mismo día el país decretó la emergencia sanitaria. Se cerraron fronteras, suspendieron vuelos, clases, servicios religiosos y eventos públicos como torneos de fútbol y conciertos. Y la gestión de la pandemia se convirtió en el estreno presidencial del flamante presidente Luis Lacalle Pou, que había llegado al poder 2 semanas antes. A diferencia de muchos países donde la pandemia se ha llegado a convertir en tema de fuerte disputa política, en general los partidos políticos uruguayos apoyaron las medidas sanitarias del gobierno. El plan económico ante la pandemia sí generó más debate, pero logró consenso para la creación del llamado Fondo del Coronavirus, que se financió principalmente con la reducción de un 20% de sueldos de presidente, ministro, legisladores y funcionarios públicos que ganen más de $1.800 al mes. Y este consenso y apoyo a la gestión de la pandemia de los sectores políticos también tuvo su reflejo en la sociedad. Porque otra cosa que hizo diferente Uruguay es que nunca impuso una cuarentena obligatoria, sino que fue voluntaria. El argumento del gobierno para hacerlo así fue evitar imponer multas por desacato a esas personas que no tienen un sueldo mensual, sino que salen a buscar dinero a diario con su trabajo a la calle. La estrategia, en cambio, fue apelar a la responsabilidad ciudadana. Y muchos uruguayos respondieron. Según una encuestadora uruguaya, el 90% aceptó la recomendación de quedarse en casa. Aunque con los meses ese porcentaje ha ido bajando y sobre todo se han incrementado las visitas a amigos y familiares. Pero hay algo más que ha jugado un papel clave en la contención de la pandemia. Uruguay tiene uno de los pocos sistemas de salud universales en la región al que todos tienen acceso, y su sistema de atención primaria ha sido muy útil a la hora de evitar más contagios. Los llamados médicos de la familia, que están en los barrios, han podido atender a los pacientes en sus casas, evitando que vayan a hospitales o a clínicas. Y las pruebas que se han realizado, que hasta el inicio de junio fueron más de 45.000, se han hecho en los hogares de los pacientes. Además, con más de 13.000 pruebas por millón de habitantes, Uruguay ha hecho más test que sus vecinos Brasil, Argentina o Paraguay. Por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis. Paraguay ha logrado mantener también a raya la pandemia y está entre los países con la menor tasa de letalidad del virus en América Latina y con una de las cuarentenas más estrictas de la región.
Pero retomando, ya se ha visto que con el coronavirus el factor demográfico es clave y los países más golpeados han sido también aquellos con ciudades densamente pobladas. Bueno, pues este no es el caso de Uruguay. No sé si han escuchado eso de que a Uruguay le llaman el paisito. Bueno, tiene que ver con que es un país de pocos millones de habitantes. Son casi 3,5 millones con una densidad de 19.000 personas por kilómetro cuadrado. Es poco comparado con sus vecinos del Cono Sur, como el gigante Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes y 25.000 personas por kilómetro cuadrado, y grandes ciudades como Sao Paulo, la segunda con más densidad de América Latina detrás del DF. O Argentina, otro vecino gigante de Uruguay, que tiene 45 millones de habitantes y casi 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y el Gran Buenos Aires con casi 15 millones. Pero aun cuando Uruguay tiene mucho a su favor, hay epidemiólogos y expertos que advierten que el país no puede confiarse. Comparte frontera con Brasil, que es el país más golpeado por la pandemia en América Latina. Y las ciudades en la frontera tienen un intenso intercambio económico y social, por lo que el riesgo de contagio es alto. Pero de momento Uruguay ya ha logrado lo que muchos países de la región y el mundo no han hecho: gestionar el coronavirus y regresar a la nueva normalidad con cautela. Y venimos ahora a nuestro continente para observar cuál es la visión de otra cadena, en este caso chilena. ¿Cómo nos ven a Uruguay del otro lado de los Andes? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo se toma el ejemplo uruguayo? Y también cómo se compara con otros países muy afectados en la región, particularmente Brasil, Perú, Ecuador y la República Argentina. Visión chilena de la realidad uruguaya. Pero ahora vamos a hablar de ejemplos. Y cuando hablamos de ejemplos tenemos que mostrar la situación de Uruguay y que ellos, en el único lugar del continente, se está preparando ya para el reinicio de las clases presenciales. Ahí habla el presidente Luis Lacalle, que anunció este ambicioso programa de 13 etapas que va a comenzar el 1 de junio, va a finalizar con el retorno de todos los alumnos a las aulas tras las restricciones por el coronavirus. Él aclaró que el regreso de los alumnos será voluntario y gradual. Se va a implementar una combinación primero de clases presenciales y virtuales para respetar el distanciamiento social. Es la primera etapa que se va a extender sobre todo el reinicio de la educación rural, que ya había una parte, pero ahora va a ser en todo el país, menos lo que tiene que ver con la zona metropolitana y Montevideo. Uruguay ha sido un caso destacado a nivel mundial. Es el único lugar de América Latina que ya está incluido entre los países que le ganan al coronavirus, según un ranking elaborado por un Instituto de Investigaciones Científicas de Estados Unidos. Escuchemos atentamente la declaración del mandatario. Y yo me siento muy orgulloso de mi pueblo, porque lo ha entendido y ha actuado en consecuencia. Que el gobierno puede dar directrices, pero el cumplimiento y seguir aplanando la curva y reabriendo el país depende exclusivamente de la conducta de los uruguayos. Bueno, veamos cuál es, por qué ha sido tan exitoso Uruguay. Bueno, hasta el momento Uruguay reporta 20 muertos, 749 contagios. Es un país bien chiquitito, pero tomó varios resguardos. No decretó cuarentena general obligatoria, porque ese es incluso lo que decía el presidente. Nosotros nos obligamos a encerrarse. Todo es voluntario en nuestro país. Cerró de inmediato las fronteras internacionales. Tiene una frontera con Brasil también. Suspendió clases, eventos masivos y actividades no esenciales. Y después vino la operación Todos en Casa. Primero, destacar a la ciudadanía uruguaya. A pesar de que era voluntario, nadie salía de sus casas. Se ha portado muy, muy bien con eso. Y la operación Retorno tiene que ver con los uruguayos que los podían repatriar, traer de otros países y volver al suyo. Aplicó test masivos y creó el Fondo Coronavirus, donde incluso todas las autoridades aportaron con el 20% de su sueldo. Entonces, esto es parte del secreto del éxito que ha tenido hasta el momento Uruguay. ¿Las autoridades aportaron el 20%? Sí, claro, de su sueldo. Eso y mucho más. Se extendió a otras áreas porque fue el ejemplo inicial y otros quisieron replicarlo. Y hubo aporte incluso de las empresas. Y en Chile, muy bien, gracias. Por ahora. Lo mismo dije hace como un mes. No hay que perder la fe. Wo Kim es uno de los hombres que más sabe de virus en el mundo. Es un estudioso de la pandemia de coronavirus, referente a nivel mundial para farmacéuticas que están buscando vacunas,
organizaciones privadas y públicas vinculadas a la salud. Ya lo hemos tenido aquí en Encuentro Central. Hoy vamos a mostrarles otro segmento de lo que piensa este destacado científico con respecto a teorías conspirativas, teorías que están circulando en relación al coronavirus, y vean ustedes, presten atención al particular énfasis que hace en la comunicación de los científicos. 아마 이제 지금 일부 이제 중국이 비난받는 것 중에 하나가, 중국이 이제 원인 불명 폐렴 환자가 집단 발생했다는 걸 2019년 12월 30일 날 WHO 보고했는데, 실상은 이제 환자는 12월 초부터 발생했고, 그 한 달 전후에 그게 이제 최대로 조사가 돼서 보고가 안 됐기 때문에 이게 초기 대응이 늦은 거 아니냐, 초기 보고를 안 한 거 아니냐, 초기 역학 조사가 제대로 안 되지 않았느냐. 사실은 지금 많은 음모론이 이 중간 숙주가 좀 밝혀지고 그 과정이 명확해지면 음모론이 사라질 것인데, 지금 원래 자연계의 박쥐에서 시작된 바이러스라는 건 아는데 중간 매개동물 숙주가 밝혀지지 않고 그거를 우리가 조사하려고 하는 시기에는 그게 다 폐쇄가 되고 다 소독이 되니까 조사가 잘 안 된 거죠. 그러니까 예를 들자면 우리가 이제 사스 같은 경우는 박쥐에서 시작해서 중간 매개동물 숙주 사양고양이를 통해서 인체 감염이 됐다. 그때도 이제 초기에 이 역학조사나 이게 규명이 안 돼서 뭐 보고도 늦고 많은 비난을 받았지만, 뒤에 다 조사해 보니까 이게 이제 사스 코로나 바이러스, 그게 이제 박쥐에서 시작이 돼서 사양고양이를 거쳐서 그 사양고양이를 그 조리한 요리사가 걸려서 그 병원에 간 그 진료한 의사가 걸리고, 그 진료한 의사가 홍콩에 가서 또 결혼식에 참석했다가 그 메트로폴 호텔 10층에 투숙객들한테 퍼뜨리고, 이게 전 세계, 이게 이제 경로가 다 밝혀지니까 어떤 음모론이 들어갈 틈이 별로 없죠. 그러니까 뭐 음모론은 항상 있었어요. 우리가 2009년 신종플루 때도 타미플루를 뭐 팔아먹기 위해서 그때 미국의 뭐 그 국방장관이 주식을 갖고 있었다. 그래서 뭐 그런 음모론들이 있었거든요. 이 과학적으로 명쾌하게 밝혀지지 않으면 이게 음모론이 또 그 커질 하나의 요인을 주는 거죠. 그러면 교수님도 이거를 들어보셨을 것 같은데, 어떤 랩에서 이제 생물학 무기로 만들어진 거다. 그러니까 한마디로 이건 man-made다. 참 우한의 그 우한 바이러스병 연구소하고 이제 중국 국가에서 지정한 그 최고 생물 안전 등급 바이오세이프티 레벨 4니까 거의 우주복을 입고 들어가서 바이러스 실험할 정도로 굉장히 최고 수준의 아주 타이트한 바이오 시큐리티를 가지고 있는 실험실이 또 거기 우연찮게 있었단 말이죠. 그 연구소에 대해서 좀 알고 계시나요? 예, 뭐 왜냐하면 이제 신종암병이 박쥐로부터 많이 오잖아요. 그러다 보니까 이제 박쥐 연구에서의 이제 바이러스 연구가 많이 활발해져 있고, 어떻게 우연의 일치치고는 우한에 또 코로나19가 시작이 됐고, 또 거기 바이러스병 연구소가 있다 보니까 또 이게 아주 호사가들한테 음모론자에게는 딱 또 스토리가 맞춰지는 건데, 그러다 보니까 뭐 인공적으로 만든 바이러스라는 게 하나인 또 가설이고, 하나는 또 그 바이러스병 연구소에서 유출이 됐다. 의도적으로 유출이 됐다. 아니면 의도치 않게 또 유출됐을 수도 있다. 그거에 대해서는 이게 가능성이 있나요? 아니면 그거는 가능성 없다고 생각이 됩니다. 왜냐면 우리가 과학적 근거는 결국 유전 정보, 우리 사람들 다 유전 정보 DNA 핑거프린트가 다 있거든요. 유전 족보가 있는데, 지금 사스 코로나 바이러스 2의 유전 정보가 어떤 인공적으로 만들 만한 그런 유전 정보가 아니라는 거죠. 그 유전 정보, 그 염기서열을 보면은 이게 인위적으로 이렇게 짜집게 한 흔적이 없다는 거죠. 이런 과학적 근거에 의하면 이것이 인공적으로 만든 바이러스는 아니다. 그런 것들이 이제 많은 과학자들이 다 동의하고 있는 것이고, 그런 측면에서도 근거가 없다라고 할 수가 있죠. 그러면 이게 뭐 고의적으로나 아니면 뭐 실수로 이게 노출이 된 거다, 연구를 하다가, 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 이제 미국에서도 그 우한 바이러스 연구소를 시찰도 하고 교류가 있었더라고요. 갔다 온 사람들이 생물안전 등급 시설이 잘 돼 있다.
높은 수준으로 뭐 선진국의 어느 나라 수준과 바이오 세이프티가 잘 돼 있고 또 그게 유출을 시킨다는 건 사실은 참 위험한 거죠. 중국한테 위험하죠. 그걸 왜 고의로 유출하겠어요? 그러니까 예를 들어서 유출하면은 제일 먼저 피해가 중국한테 가잖아요. 거기서 바이러스가 유출되면 우한에 있는 시민들이 감염되고 중국이 제일 위험할 텐데 유출할 리가 없죠. 근데 사실은 생물 테러 무기로는 탄저라든지 뭐 보툴리눔 독소라든지 또 많은 무기들이 있어요. 근데 이거를 뭐 일부러 만들어서 뭐 할 그런 이유는 안 되죠. 생물 무기로서 이미 우수한 것들을 아마 갖고 있을 겁니다. 인간이 만들어냈을 확률은 뭐 거의 없다. 만약 이게 사람이 이런 지금 코로나19, 사스코비2 이렇게 영리한 바이러스를 만들기가 거의 불가능하다고 좀 봐요, 사실은. 뭔가 이제 이게 인공적으로 만들면은 뭔가 문제가 있죠. 이게 전파가 안 되거나 그냥 스탑되거나 인공적으로 이렇게 만들 수 있는 바이러스는 아닌 거죠, 이게. 사실은 지금 코로나19 방역이나 통제나 백신 치료제 개발에 온 힘을 써도 모자라는 상황인데 지금 음모론하고 지금 싸운다라는 거는 좀 어리석다고나 할까요, 사람들이? 그래도 이걸 워낙 많은 사람들이 또 이제는 이번에는 사람들이 되게 많이 죽었잖아요. 네. 그러니까 더 불신이 생기고 많은 사람들의 이제 리더들이 올바른 방향으로 끌어가야 되는데 오히려 더 불안감을 키우다 보니까 더 음모론에 쉽게 빠지는 것이 아닌가. 우리가 이제 불안한 거는 설명이 안 될 때 불안한 거거든요. 맞습니다. 어떻게 보면 이제 음모론으로 하면 딱 설명이 딱 맞아지는 것 같기도 해요. 거기서 이제 위안을 삼는 건데 사실 그건 올바른 태도는 아니죠. Hacemos aquí una pausa y volvemos para el segmento final de Encuentro Central. Vamos a estar analizando lo que ha señalado la directora general de la CEPAL, concretamente Alicia Bárcenas, con respecto a la situación de la región, cómo se sale de este complejo panorama, no solamente sanitario, sino también económico. Ya venimos. Ingresamos al último bloque de Encuentro Central. En este tercer bloque vamos a ver a Alicia Bárcena, quien es directora general de la CEPAL, preocupada por la situación mundial a nivel económico, particularmente por la situación de América Latina, y qué pasa con el futuro de los empleos. Como ustedes saben, CEPAL emitió un documento hace pocos días atrás, que también cuenta con el aval de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que menciona la pérdida en América Latina para este año de 37.7 millones de puestos de trabajo. Es realmente impactante esta realidad. Pero hay algunas alternativas de cómo ir saliendo, ir vislumbrando una luz al final del camino en materia económica, de integración regional en América Latina. Escuchamos a Alicia Bárcena. A nosotros lo que nos preocupa muchísimo es que volvamos a una reprimarización, es decir, que en lugar de dar esos pasos fundamentales al cambio estructural progresivo, que es en el que pensamos que debemos orientar, y por eso, digamos, la vuelta, digamos, yo no diría a un futuro mejor, ¿verdad? Le llamamos Build Back Better, volver a algo mejor. Creo que debe basarse justamente en un análisis muy cuidadoso por sectores productivos para ver cuáles son las capacidades de industrialización, porque lo que no podemos abandonar en América Latina y el Caribe es ese viejo anhelo de pasar de ser productores solo de materias primas o de productos y bienes con bajo valor agregado. Tenemos que ir hacia un cambio estructural progresivo que nos permita ir a mayor innovación, tecnología, y por lo tanto esto tiene que ir de la mano con la capacitación y la construcción de talento. Y eso yo creo que hay que buscarlo, tenemos que insistir en ello, porque si no, si dejamos que la inercia nos lleve, es muy probable que la inercia nos lleve
justamente a este extractivismo y al mundo anterior de la periferia, el centro-periferia clásico de Prebisch, donde la periferia se dedica a producir materias primas y el centro es el que genera la industrialización, los bienes de valor agregado con mayor innovación y tecnología. Creo que nosotros tenemos que entrar a ese mundo de la industrialización. Y otra forma de lograrlo en el futuro, y no podemos renunciar a ello, es la integración regional. Nosotros seguimos insistiendo en que deberíamos buscar la integración productiva en sectores claves, por ejemplo, justamente el sector salud, los farmacéuticos. Estuvimos en una reunión muy interesante con ministros de Ciencia y Tecnología que están planteando cómo crear mayores relaciones para hacer mayor contribución regional o una mayor integración en materia de farmacéuticos o equipos médicos. Por ejemplo, en nuestra región solo produce el 4% de farmacéuticos y de equipos médicos. Eso no puede ser. Tenemos mayores capacidades para hacerlo. México, por ejemplo, acaba de lograr producir un respirador producto de su propia industria nacional y en la región existen industrias nacionales en Argentina, en México, en Brasil, que podemos echar a caminar para ese cambio estructural. Así es de que yo creo que debería haber cambios estructurales muy severos en la región y a lo mejor esto nos puede ayudar a repensarlo. Bueno, allí veíamos y escuchábamos a esta destacada especialista de la CEPAL con este análisis de la situación en América Latina. Recuerdan ustedes que hace pocos días atrás se conoció un informe, como decíamos, de la CEPAL, de la OIT, dando una estimación enorme de pérdidas de puestos de trabajo, 37.7 millones de pérdidas de empleo en América Latina para este año. Un tema para nada menor y que obviamente afecta fundamentalmente a aquellos que menos tienen, a los más desposeídos. La salida de esta situación, obviamente primero atendiendo la situación sanitaria, que es lo más relevante, pero la salida puede ser compleja. Recordamos lo que hablábamos en el primer bloque con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en relación a esa B corta o esa U, quizás con una base un poco más extendida y una demora en esa salida económica que nos permita volver a como veníamos, o quizás en realidad, como muchos opinan, en realidad a mejorar, a tratar de estar mejor, a poder vivir mejor desde el punto de vista de lo que significa, obviamente, primero nuestra salud y posteriormente nuestra calidad de vida en el terreno económico y social. Es momento de la despedida, el agradecimiento como siempre a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, recordarles que estamos con nuevo día y hora aquí en la pantalla de TNU, los jueves a las 23 horas, llegando a todo el país. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la sombra me levanto entre escombros sin perder el aliento. Y me voy de las sombras por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro.
dentro, por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia del estupor de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento. Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento.